Bienvenidos a este canal, un espacio creado para transformar vidas. Aquí no venimos a perder tiempo, venimos a ganar propósito, porque como dice la palabra de Dios, hoy hablaremos de Evangelio de Juan 3. Este canal es más que videos, es un movimiento. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan tu fe, mensajes que levantan tu ánimo y palabras que te recuerdan que no estás solo. La oscuridad nunca podrá apagar la luz que Dios puso en ti. Si alguna vez sentiste que tu vida no tenía rumbo, aquí descubrirás que Dios ya trazó un camino de esperanza, victoria y transformación. Este es tu lugar para crecer espiritualmente, motivarte y aprender a vivir con propósito en cierre, con energía y llamado a la acción. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús en Rabí. Le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío, ¿y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz, y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén, y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle a Rabí: el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia, y yo, menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Reflexión: este capítulo es uno de los más profundos y reveladores del Evangelio de Juan. Nos presenta a Nicodemo, un maestro de la ley, que busca respuestas en Jesús. Allí se nos revela el corazón del mensaje cristiano, el nuevo nacimiento y el amor de Dios manifestado en Cristo. Nacer de nuevo. Jesús
Le explica a Nicodemo que no basta con la religión, el conocimiento o las obras externas. Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto significa una transformación interior, un cambio radical que solo el Espíritu Santo puede producir. El nuevo nacimiento no es un esfuerzo humano, sino un milagro divino. El misterio del Espíritu. Jesús compara la obra del Espíritu con el viento invisible, impredecible, pero real y poderoso. Así es la vida espiritual. No se explica con lógica humana, se experimenta con fe. El amor de Dios. El versículo 16 es el centro del Evangelio. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos que la salvación no nace de la condenación sino del amor. Dios no envió a su Hijo para juzgar, sino para salvar. Luz y oscuridad. Jesús es la luz que vino al mundo, pero muchos prefieren la oscuridad porque sus obras son malas. Esta es una invitación a examinarnos. ¿Vivimos en la luz, dejando que Dios transforme nuestras acciones, o seguimos escondidos en la oscuridad por temor a ser expuestos? La humildad de Juan el Bautista. Juan reconoce que su misión es preparar el camino, y que Jesús debe crecer mientras Él disminuye. Esto nos enseña la humildad y el gozo de servir a Cristo, sin buscar protagonismo. Conclusión, Juan 3 nos recuerda que la religión sin el Espíritu no basta. El nuevo nacimiento es esencial para ver el reino. La salvación es un regalo del amor de Dios en Cristo. Vivir en la luz es caminar en obediencia. La verdadera grandeza está en exaltar a Jesús y no a nosotros mismos. Este pasaje nos invita a rendirnos al Espíritu Santo, a aceptar el amor de Dios en Cristo y a vivir como hijos de la luz. Suscríbete, comparte y activa la campanita o un corazón, porque juntos vamos a encender la luz en medio de la oscuridad. La verdadera libertad está en caminar en la luz de Cristo, porque en Él no hay condenación, solo vida eterna. Que Dios bendiga tu núcleo familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.